Bueno, hola a todos. Eh, Me llamo Yolanda y estoy aquí porque estoy luchando contra una negligencia médica muy grave desde hace 6 años y medio, donde ya he ganado una sentencia en el contencioso administrativo y ahora estoy en un proceso penal. Os quiero contar por muy encima lo que pasó, para que sepáis todos cómo fue la muerte de mi marido. Fue muy grave y creo que todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Aquí hay política de por medio y mi marido entra el día 11 por una hernia discal que él sufría desde hacía años. Hacía 2 meses que no le daban la baja en el CAP del hospital, de la Seu d'Urgell, y hasta que se quedó clavado porque fue a urgencias un par de veces, fue a que le dieran la baja, no se la daban, y un día yendo a trabajar él se queda clavado de la espalda y se vaya directamente al hospital a las 4 o 5 de la mañana y entra y deciden quedárselo ingresado. Le ponen una vía en el brazo izquierdo, ¿vale? Mi marido lo suben a la habitación. Esto era el día 11 de abril del 2017. Lo suben y lo dejan ingresado. Mi marido no podría haberse quedado ingresado en este hospital porque aquí no operan hernias discales porque no tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces él lo ingresan el día 11, pasa todo el día aquí, le hacen una infiltración en la espalda. Y al día siguiente, el día 12, deciden hacerle una resonancia magnética en el centro Alomar, ¿vale? Y lo sacan con hacerle esta resonancia con la misma vía que le ponen en urgencias. No se la cambian porque no lo estaban haciendo en este hospital hacía desde 4 años el director asistencial, que era el que lo debería de haber hecho hacer. Hacía 4 años que no lo estaba haciendo el señor Jordi Fàbrega Sabater, que ahora está de diputado en el Parlamento de Cataluña. Este señor hacía 4 años que no estaba haciendo los protocolos y se les ocurre sacar a mi marido con la misma vía que entra, sacarlo a este centro, afuera del hospital, y entrarlo otra vez con la misma vía. Mi marido, ellos creo que ven que lo han infectado, que seguramente lo han infectado, porque evidentemente esto es una locura, sacar a una persona de un hospital con la vía y volverla a entrar con la misma vía. Y deciden pedirle una analítica a las 7 de la mañana del día 14, o sea, ellos lo sacan el 12, vuelve a entrar con la misma vía que sale del hospital el 12, y el 14, como ya lo pensaron, a las 7 de la mañana, que lo habían infectado, le piden esta analítica, que es del lactado, que les indica si hay una sepsis o no. Y evidentemente había una sepsis, ¿vale? Lo que pasa, le había tocado un poquito el riñón, pero los otros órganos aún no. Entonces, en vez de hacerle un cultivo en la vía y ponerle un antibiótico para salvarle la vida, nadie hace nada. Deciden no hacer nada. Recuerdo que el médico que llevaba a mi marido, que parece ser era traumatólogo pero no tenía el MIR, porque es un hospital concertado, resulta que aquí no necesitan la especialidad para ejercer, pues ve esta analítica y bueno, no hace nada. Bueno, supongo que se lo dice al director y deciden no hacer nada. Porque mi marido, aquí si le hubieran puesto un antibiótico, lo salvan, ¿vale? No hacen nada, y aparte de no hacer nada, ni le vuelven a repetir la analítica, ¿vale? Para ver si es cierto o no, o si se ha infectado o no, o bien. Total, que lo dejan así.
Al cabo de 3 o 4 días de esta analítica, mi marido cada vez pues peor, más dolor. Recordemos que él estaba allí por una hernia discal. Mi marido, recuerdo, era donante de médula ósea desde el 2013. El día 1 había dado sangre y el 20 estaba muerto. Mi marido estaba sanísimo. Había entrado solo por una hernia discal. Mi marido, al cabo de esta analítica, empieza a tener sintomatología que no tiene nada que ver con una hernia discal. Empieza a tener bajadas de presión a 3-4, empieza a tener febrícula, que es peor que la fiebre, y los médicos lo saben, y las enfermeras. Y ellos lo apuntaban en el historial médico y nadie hacía nada. Mi marido se le empieza a hinchar el brazo, que yo se lo había dicho en 2 o 3 ocasiones, rojo, inflamado, le dolía, y nadie hacía caso de nada. A mí esta analítica y toda la información que os estoy diciendo, nadie me dice nada, se me oculta. O sea, me niegan el poder salvar a mi marido, porque si yo sé de esto, me llevo a mi marido a otro hospital, ¿vale? Y a una UCI. Todo me lo ocultan y medicándolo toda la semana con estas medicaciones. Todo esto es medicación que le daban a mi marido, con medicaciones unas con otras que no tenían nada que ver, aparte de lo de la espalda, que ya que esto lo he hecho peritar por 2 peritos y se quedaron bastante colapsados de ver la medicación que le estaban llegando a dar. Ya incluso me dijeron que si no lo mataban, no me lo hubieran matado de la infección, me lo matan de la medicación, porque era de caballo. Y en todos estos días mi marido no le cambian la vía con todas esta analítica, con todas la sintomatología que tenía él, y lo apuntaban en el curso clínico. A mi marido lo vieron 13 médicos y 11 enfermeras, todos estos. Y resulta que nadie se da cuenta de una sepsis, que es de primero de auxiliar de enfermería. No se lo creen ni ellos. Con una analítica que ya les marcó y con una sintomatología que tenían y con unos medicamentos que le estaban dando, que si no sabían todo esto, porque le daban medicaciones que no tenían nada que ver con la hernia discal. A mi marido no se le cambian las vías. Mi marido estuvo 9 días ingresado. 2 días antes de morir se le extravía la vía porque estaba deshecho de las venas. Se la cambian y no se le vuelve a extraviar en este brazo porque estaba deshecho por todo, por dentro. Mi marido estaba en una cama sin poderse mover y se lo estaba comiendo una bacteria entero. Y nadie hizo para salvarle la vida. Y ellos sabían de esta analítica, de la sintomatología, y ya le estaban dando medicaciones que no tenían nada que ver con la espalda. Mi marido sufrió mucho para morir, él me lo decía, él anda como un perro. No lo aseaban, lo tenía que asear yo, no lo limpiaban. La habitación de mi marido tenía esto. Yo hice esta foto. Este cuenco tuve que tirar yo el agua y tengo entendido por personas que estuvieron antes, que ya estaba hacía meses, tuve que tirar yo el agua y poner este cuenco en un armario porque le dije que cogería algo, porque el hospital estaba en unas condiciones que ya lo podéis ver. Mirad, y esto lo permite un director asistencial, señor Jordi Fàbrega Sabater. Usted permite esto en un hospital, estas condiciones. Mi marido se lo llevan porque, claro, yo creo que esperaban que se muriera antes y mi marido no se moría porque mi marido estaba fuerte como un toro.
Y al no ver que no se morían, entonces, claro, esto era Semana Santa. Yo les comentaba porque de todas estas personas, estos médicos, yo solo vi al trauma que lo llevaba principal, lo vi un día. Yo de todos estos médicos, con todas las horas que estaba con mi marido, no había ninguno. O sea, nadie me informó de nada, en absoluto. El único, el señor Sabaté, que me dice que si mi marido tiene mucho dolor, que pida más medicación, que no tiene por qué pasar dolor. Mi marido se le cae la vía al día 18, se le extravía en el otro brazo también, al final se la ponen como pueden, porque estaba deshecho, repito, y nadie hizo nada para salvarlo. Me lo podían haber salvado poniendo un simple antibiótico o cuando ellos vieron esta analítica, ¿por qué no lo derivan a un centro con UCI y con buenos médicos? Y aquí no se enteraban, ¿no? Según ellos, ¿por qué no lo derivaron antes? ¿Por qué no le pusieron un antibiótico para salvarlo? ¿Por qué? Para tapar todas las mierdas que no estaban haciendo ellos. Este señor, el director asistencial, no estaba haciendo los protocolos de VINCAT desde hacía 4 años de cambios de vías, no estaba entregando cada año, como se entregan en todos los hospitales de Cataluña, los informes de gente que se infecta en los hospitales. Este señor no llevaba ningún control de nada. Este señor dejaba que el hospital estuviera así, el director asistencial. Este señor manda a mi marido a Lérida porque nos dicen que tenían que operarlo, que habían pedido ya cita para operarlo y era mentira. Habían pedido cita como para una visita porque sabían que mi marido lo volverían a subir. Porque mi marido cuando lo bajaron a Lérida estaba vivo pero estaba muerto. Entonces, mi marido lo bajaron en una ambulancia blanca, ni siquiera en una ambulancia del SEM, sin enfermera ni médico, que esto también es ilegal, sin enfermera ni médico. Le dieron 2 bolsas de medicación, una que se las tomara él para cuando bajara y otra para cuando subiera. Y yo le dije a la enfermera, ¿cómo que para cuando subimos? Si nos quedamos a operar. No, ya, pero por si de caso, porque ellos sabían que a mi marido lo volverían a mandar aquí, porque lo que no harían en Lérida es quedarse al muerto, ¿vale? Y comérselo ellos. En Lérida tampoco le hicieron nada. A mi marido seguramente en Lérida vieron también que se estaba muriendo, porque se murió aquella noche y en Lérida estuvo por la mañana. Y mi marido en Lérida seguramente vieron esta analítica en el ordenador de hacía 7 días antes. O sea, mi marido de esta sepsis hasta que se murió pasaron 7 días. 7 días padeciendo, comiéndoselo, una bacteria por todo el cuerpo y clavado de la espalda. Y toda esta gente, nadie hizo nada para salvarlo. Hacen un juramento hipocrático, ¿dónde está el juramento hipocrático que hacen? Porque nadie le salvó la vida a mi marido. Esto es un asesinato. Y es un asesinato corporativo. Porque a mí que no me digan que no lo vieron teniendo esto y teniendo todos los informes, ¿no? Que con toda la sintomatología. Una sepsis se estudia en primero de auxiliar de enfermería. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos una sanidad, ¿no? Que porque los de arriba no hacen lo que tienen que hacer, maten a las personas. Porque esto es muy fuerte. Y mi marido ha sido una víctima de esto. Mi marido y nosotros lo que estamos viviendo. Porque esto es vergonzoso. O sea, que dejen morir a una persona de 46 años, padre de familia, sano, por tapar todo lo que no estaban haciendo bien ellos, me parece muy grave. He ganado una sentencia. Ellos alegan que no lo vieron. Es mentira. Sí lo vieron, es más, lo pensaron antes e hicieron una analítica específica para corroborar lo que ellos pensaban. Lo que pasa que les salió todo mal. Yo hice autopsia
La autopsia sale todo, ¿vale? Que fue infectado por la vía del brazo izquierdo. Y lo que padeció mi marido para morir no lo sabe nadie. Yo no pido nada que no sea la verdad y pido que penalmente todos, incluido el director asistencial, que para eso era director y tenía que controlar a todos estos personajes, hiciera también lo que tuviera que hacer, porque si este director asistencial no hace hacer el cambio de vías desde hacía 4 años, no me puedo imaginar la gente que deben haber matado, ¿vale? No se estaba cumpliendo nada, mi marido no podía estar en este hospital, a mí se me oculta toda la información, me niegan el derecho a salvar a mi marido, me lo niegan. Mi marido baja en una ambulancia sin enfermera ni médico, esto es ilegal. Mi marido ya no podía estar en este hospital porque no tenían recursos para poder curarle lo que él estaba padeciendo, ¿no? Porque esto al final, pues muchas medicaciones que te den, si no te operan, no te hacen nada, esto es agua. Entonces ellos, sabiendo todo esto, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué ahora encima van de víctimas? ¿Por qué nadie salvó a mi marido, pudiéndolo salvar con un simple antibiótico? ¿Por qué? Aquí os he enseñado todas las pruebas y todo. Aquí hay mezclado política y hay mucha mierda. Mi marido ha sido una víctima y nosotros, de lo que todas estas personas no han hecho su trabajo ni les gusta su trabajo. Una persona que es vocacional, porque toda esta gente han hecho un juramento hipocrático para salvar a las personas hasta el último momento. Y a mi marido lo dejaron morir como un perro, palabras textuales suyas. Me tratan como un perro. Es todo muy grave, muy fuerte, pero tengo la necesidad de contarlo porque mucha gente no sabe lo que pasó. Y creo que lo debo contar para que se sepa la verdad, porque al final es la verdad. Tengo la conciencia muy tranquila porque he descubierto todo este panorama y esto es todo muy, muy grave y como consecuencia, pues igual que yo he tenido que pagar algo que no he hecho, ¿vale? Y lo estamos pagando, mis hijos y yo, mi familia, su hermana, su madre, porque Serafín era una persona y tenía familia y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, y menos si no haces las cosas que tú tienes que hacer. Y estas consecuencias las hemos pagado primero nosotros, él con su vida y nosotros con todo el calvario que hemos tenido que vivir y estoy viviendo, y me parece muy injusto. Por lo tanto, si nosotros que no hemos hecho nada lo hemos pagado, pues ellos, como médicos y enfermeras que tampoco han hecho nada y director asistencial, también lo paguen, ¿no? Al menos que se haga justicia por Serafín, que él no se puede defender. Muchas gracias por escuchar el caso y os haré otro vídeo para que veáis el cinismo de toda esta gente y del director asistencial, para que veáis dónde llega el cinismo, la prepotencia y la maldad y la psicopatía de algunas personas. Muchas gracias por escucharme y buenas noches.